Damos gracias, mis queridos hermanos, de nuevo a nuestro Padre Celestial, que nos brinda la oportunidad de seguir en conexión con su palabra. Nosotros que somos sus hijos, que hemos sido adoptados, que somos ahora herederos de las cosas celestiales y que servimos a Dios, nos disponemos a escuchar su palabra para seguir viviendo de acuerdo a nuestra fe, para seguir viviendo de acuerdo a nuestro llamado. Hermanos, hay temas que siempre Dios, en el cuidado de su pueblo, trae a nuestras vidas. Creemos que Dios se encarga de poner en nuestras mentes las cosas que verdaderamente debemos buscar. Y hay un tema que siempre nosotros debemos estar estudiando, estar presentando, y es el tema de la ansiedad. Como dije, casi todos los temas que vamos a tocar en esta serie, muchos siervos del pasado han hablado, muchos siervos del presente han hablado, incluso nuestra iglesia, hablando específicamente de la ansiedad, ha traído este tema a estudio. Pero creo que estos tiempos en los cuales estamos viviendo son más que oportunos para de nuevo tomarnos un tiempo y traer a nuestras mentes cómo nosotros podemos enfrentar y combatir la ansiedad bíblicamente. Así que oremos a nuestro Padre Celestial para que nos ayude en este tiempo. Bendito Dios de gloria, bendito y amado Dios, Padre Todopoderoso, nos acercamos de nuevo por los méritos de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesús, para que nos ayudes a comprender y entender a la luz de las Escrituras sobre este tema de la ansiedad, Señor. Oh bendito Dios, lo necesitamos y venimos a ti, Señor, para que en tu poder y en tu gracia nos asistas. En el nombre de tu Hijo Jesús, te lo pedimos. Amén. Hace poco miraba un programa cuya trama era que una empresa simula el secuestro de varios de sus ejecutivos con la intención de medir el grado de ansiedad que ese momento generara en su vida y el cómo manejaba la situación. Y el que pasara la prueba no iba a ser despedido del puesto. Una trama interesante, mis hermanos, pero en mi opinión fue bastante extrema si solo quería medir la ansiedad que podría generar el puesto de trabajo. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque lo cierto es que la ansiedad es uno de los problemas más frecuentes y que más sufren los seres humanos. No necesariamente tenemos que caer en situaciones extremas para estar ansiosos. No, por situaciones cotidianas podemos caer en ansiedad. Por cosas básicas caemos en ansiedad. Y lo que vamos a hacer en estas clases es definir brevemente qué es la ansiedad y vamos a ver sus causas. Pero lo más importante, y donde nos vamos a enfocar más, es qué dice la Biblia acerca de la ansiedad y cómo nosotros, que no estamos exentos a estar ansiosos, podemos enfrentarla y podemos combatirla. Así que en primer lugar, mis queridos hermanos, ¿qué es la ansiedad? Bueno, según el diccionario de la lengua española, la ansiedad es un estado mental que se caracteriza por un grado de inquietud y también por una intensa y extrema inseguridad. Hermanos, en un mundo que siempre ha estado en afán por las cosas, que siempre anda preocupado, y más en estos tiempos, el afán y la ansiedad es parte de la vida de muchas personas. Muchos han luchado, muchos están luchando con la ansiedad. ¿Quién de nosotros en algún momento de nuestras vidas no ha sentido que no puede más? Que no puede hacer las cosas, que tiene un sentido de incapacidad, que no tiene el control, llegando incluso a síntomas externos de la ansiedad como la sudoración en las manos, sensación de falta de aire, dolores del pecho, dolores de cabeza, falta de apetito? ¿Quién no ha experimentado estos casos en algún momento de sus vidas? Sin duda es una realidad que muchos hemos vivido, todos en algún momento hemos experimentado la ansiedad. Se hizo una encuesta y se dice que los trabajadores latinoamericanos presentan un cuadro en donde el 13% de las personas se quejan de dolores de cabeza, un 17% se queja de dolores musculares, un 30% se queja de dolores de espalda,
y un 20% se queja de fatiga. Y todo eso es producto de la ansiedad. Otra estadística que llama mucho la atención es que aproximadamente en Estados Unidos, 40 millones de estadounidenses, quiere decir el 18% de las personas entre 18 y 50 años, padecen trastornos de ansiedad severo. Podemos concluir entonces que definitivamente la ansiedad y sus efectos traen consigo un desgaste emocional y de comportamiento demasiado serio y complicado a nuestras vidas. Ahora, hermanos, teniendo esto en nuestras mentes de qué es la ansiedad, ¿qué causa la ansiedad? Bueno, son muchos los factores que dicen que causan la ansiedad, lo vimos un poco, como la soledad, como la vejez, como la enfermedad. Muchas otras situaciones, por ejemplo, hay personas que se ponen ansiosas por esperar, por hablar en público, cuando sucede algo de improviso. Y son cosas que son externas, por así decirlo. Pero en general, hermanos, si lo pensamos, hay dos cosas que causan la ansiedad, que son las más comunes. En primer lugar, tenemos cuando tienes una inquietud por el futuro. Eso causa ansiedad. Es una de las causas más frecuentes de ansiedad. Cuando piensas y tienes una inquietud en el futuro. Cuando nos anticipamos a situaciones que nunca se han presentado. Por ejemplo, cuando pensamos que no podemos mantener a nuestra familia. Eso causa ansiedad. Cuando pensamos que tendremos una enfermedad. Cuando siempre pensamos en el futuro de nuestros hijos. ¿Cómo nos preocupamos por esas cosas? ¿Qué van a estudiar? ¿Con quién se van a casar? ¿Dónde van a vivir? Ya desde el mismo nacimiento del niño ya le hemos planificado toda su vida. O cuando pensamos que nos vamos a morir y vamos a dejarnos solos. Eso causa ansiedad. Es una inquietud sobre el futuro. Y decía alguien, hermanos, eso es como sentarse en una mecedora y mecernos hacia adelante y hacia atrás, tratando de llegar a algún sitio. ¿Qué va a suceder con eso? No vas a llegar a ningún lado. Eso es lo mismo que estar preocupado, estar ansioso por el futuro. No te lleva a ningún lado. Pero a las personas les encanta vivir pensando en el futuro, pensando en lo que puede pasar, creando un mundo imaginario de preocupaciones, de catástrofes en sus mentes acerca de ese afán que trae el día que no ha llegado. Esa es nuestra tendencia, preocuparnos por algo que no ha sucedido, preocuparnos por el futuro. Ahora, hermanos, y quiero aclarar algo aquí, no con esto estoy diciendo que no te preocupes lícitamente. Hay una preocupación que es lícita. Hay una preocupación que no es pecaminosa. Por ejemplo, la Escritura nos enseña que los creyentes somos miembros de un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Y que nosotros debemos preocuparnos los unos por los otros, ¿cierto? En Filipenses capítulo 2 nos da un ejemplo, capítulo 2, versículos 19 al 20, el apóstol Pablo escribe: Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. ¿Ven lo que está pasando allí, hermanos? Pablo se preocupa por sus hermanos en Filipo. ¿Cómo tú te preocupas por tus hermanos en la iglesia, por tu familia, por tus amigos? Es una preocupación lícita. Además, hay una preocupación, por ejemplo, tú puedes hacer planes, tú te preocupas haciendo un plan, tú puedes tener un seguro médico, una educación. La Biblia no condena eso, hermanos. La Biblia condena eso cuando sacamos a Dios de todo, cuando no tomamos en cuenta a Dios. Eso es lo que nos dice Santiago en el capítulo 4, versículo 13. Cuando decimos voy a ir mañana a tal ciudad y voy a poner un negocio y me voy a ganar tal dinero. Decir eso de esa manera no es bíblico. ¿Por qué? Porque no estamos contando con el Señor. Es allí cuando es malo, es allí cuando se vuelve pecado. Pero hay otra causa de la ansiedad que es muy frecuente, no solamente pensar en el futuro, sino es también cuando experimentamos un problema presente. Por ejemplo, hermanos, ahora tenemos la inquietud de la pandemia, del coronavirus. Es un problema presente.
Tenemos la inquietud de que podemos perder el empleo, de qué va a pasar con la educación de nuestros hijos, que podemos enfermarnos, que vamos a morir. Eso causa ansiedad en el presente. Cuando tenemos conflictos en el hogar, eso causa ansiedad. Cuando no podemos alcanzar nuestras metas, eso causa ansiedad. Los que se quieren casar, es algo ilícito quererse casar, pero pasa el tiempo y eso le afecta y se ponen ansiosos o ansiosas. En fin, hermanos, son muy variadas las razones que encontramos en este cuadro de la ansiedad. Pero como vamos a ver, esa ansiedad y esa preocupación debe tener un límite. La Escritura nos dice, hermanos, en Proverbios 12:25, que la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra lo alegra. Al igual que en el Salmo 119, versículo 28, dice, se deshace mi alma de la ansiedad, susténtame, dice el salmista, según tu palabra. Entonces vemos que está la ansiedad, pero también hay un límite para ella, y ese límite es Dios y su palabra. Y por eso quiero decirte, hermanos, que estar ansioso en la Biblia, esa palabra en el original, nos da la idea de algo que te perturba, de algo que divide tu mente, que te hace improductivo, que te impide cumplir la voluntad de Dios. Por lo tanto, para definir bíblicamente la ansiedad, es aquella preocupación que surge por no relacionar nuestra situación presente con la fuente de nuestra suficiencia, que es Dios. ¿Escuchaste? Y lo voy a volver a decir para que quede claro. La ansiedad, bíblicamente hablando, es la preocupación que surge por no relacionar nuestra situación presente con la fuente de nuestra suficiencia, que es Dios. O en palabras más simples, hermanos, la ansiedad es no reconocer que Dios es más grande que cualquier problema o situación que estemos enfrentando y pensar que Dios no nos ama lo suficiente para desear nuestro bien. Y si quieres, mis hermanos, tener otro concepto de la ansiedad es el pecado de no confiar en las promesas de Dios y en su providencia en mi vida. Toma cualquiera de estos conceptos y enseñan una sola cosa, que la ansiedad es no confiar en Dios. Ahora, mis hermanos, teniendo en nuestras mentes de qué es la ansiedad, sus causas, hay dos maneras que nos dice la Biblia de vencer la ansiedad. Y eso es lo que quiero mostrarte en lo que queda de clase. Y una de ellas es precisamente que nosotros debemos aprender a confiar en la suficiencia de Dios para nosotros en todas las áreas de nuestras vidas. Debemos aprender, mis queridos hermanos, a confiar en la suficiencia de Dios para nosotros en todas las áreas de nuestras vidas. Y ustedes dirán, bueno, pastor, eso ya yo lo sé. Y está bien, mis hermanos. Tú lo puedes saber. Pero mi pregunta es, ¿en verdad lo aplicas a tu vida? ¿En verdad ves a Dios y ves su suficiencia en tu vida? ¿En verdad lo estás viendo? ¿Lo estás aplicando a tu vida? Miren, mis hermanos, la Biblia es clara en decirnos que usted y yo debemos confiar en Dios, en la suficiencia de Dios, para combatir la ansiedad. Y ella enseña, mis hermanos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, a partir del versículo 25. Es un pasaje que lo conocemos, es un pasaje que hemos leído, pero es uno de los pasajes que nos habla más claramente sobre la ansiedad. Y tenemos que ir a él para comprender bíblicamente este tema. Así que vamos a leer este pasaje de Mateo 6, a partir del versículo 25. Dice la palabra de Dios, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, dice nuestro Señor Jesucristo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta.
¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, dice Jesús de nuevo, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente, ¿qué cosa? Dice el Señor, el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hermanos, nosotros sabemos realmente el por qué no debemos preocuparnos. El por qué no debemos estar ansiosos, estar afanados. Si miran el pasaje, Cristo dice algo que es la base de la ansiedad. Él les dice allí, hermanos, hombres de poca fe. Hermanos, no confiar en el Dios Todopoderoso es una falta de fe. Es no confiar en el dueño del universo, el que controla todas las cosas que suceden. Es no confiar en Dios. Hermanos, ¿ustedes creen que esta pandemia que estamos viviendo, por ejemplo, la situación específica que tú estás viviendo en estos momentos, no está en las manos de Dios? ¿Tú crees en verdad que no está bajo su control? Porque si eso es así, que tú no crees que Dios está en control, que Dios tiene el poder, bueno, es una falta de fe. Además, hermanos, este pasaje, el mismo Señor Jesucristo, nos dice allí 5 veces, nos manda 5 veces a no afanarnos, a no preocuparnos, a no estar ansiosos. ¿Por qué, hermanos? Porque es Dios quien provee todo para nosotros. Este pasaje menciona cómo el Señor se encarga de las necesidades básicas del hombre: comida, bebida, vestido. Y esto es muy interesante, hermanos, porque cuando el Señor Jesús dijo esto, si no nevaba en las montañas en Israel y no llovía, por supuesto había sequía y no se podía cultivar. Y las consecuencias eran entonces que había hambre, afectaba la economía, afectaba el vestido. Y aquí Jesús nos está diciendo y les dice a sus discípulos, o les dice a quienes lo seguían, saben que vuestro Padre Celestial se encarga de proveer. El dueño y amo del universo se encarga de eso. Por lo tanto, no estén preocupados por esas cosas, porque Él sabe las necesidades que nosotros tenemos. El Dios Todopoderoso, dice nuestro Señor Jesús, quien es el dueño de todas las cosas, ese Dios que controla el universo, lo hace. Y esa es nuestra fe. Y el Señor Jesús en el versículo 26 nos dice, mira las aves del cielo, cómo son alimentadas por Dios. ¿Por qué preocuparse entonces? Pregunto, mis hermanos, a los que tienen hijos pequeños, ¿alguna vez sus hijos se han despertado con un ataque de ansiedad pensando que van a comer en su casa? ¿O se han levantado con un ataque de ansiedad porque no tienen que ponerse? No, ¿verdad? Ellos están confiados en nosotros, que somos sus padres. Así quiere Dios que nosotros estemos confiados en Él. Y el Señor Jesús dice, si las aves no se complican, no siembran, no ciegan, no recogen en graneros, reciben su vida de parte de Dios, ¿cómo Dios no lo hará con nosotros? En el versículo 27 habla de no preocuparse por la longevidad. Él dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, en añadir a su estatura un codo?
Estamos viviendo en una cultura que está obsesionada tratando de alargar la vida. Hay una película que se llama La muerte le sienta bien. Y ella trata de buscar la fórmula de la eterna juventud. Pero al final las personas, aunque se ven joven por fuera, en la película, por dentro se están deteriorando. Y así es la vida, hermanos. Hay una preocupación por lo externo, por la belleza, por la apariencia, sin darse cuenta que cada día vamos deteriorándonos. Y estamos de acuerdo que tenemos que comer saludablemente, porque somos responsables por nuestros propios cuerpos. Estamos de acuerdo que debemos hacer ejercicios y que adoptemos prácticas de vivir saludablemente y hacer una buena mayordomía. Hay personas que viven 100 años y es debido a su estilo de vida saludable. Y eso está bien, hermanos. Pero esas prácticas no van a forzar a Dios a extendernos a nosotros la vida. Como dije, es bueno preocuparnos por estar en salud. Pero Dios ha determinado el día en que nosotros moriremos y eso nadie lo puede cambiar. Así que el Señor nos está diciendo, no te preocupes por esas cosas. En tercer lugar, el Señor nos dice en el versículo 28 sobre algo básico que es el vestido. Él dice, considerad los lirios del campo, cómo crecen, que no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Hermanos, en esos tiempos las personas no tenían muchos vestidos, no tenían muchas mudas. En comparación con nosotros hoy en día, no las tenían. A nosotros cómo nos encanta tener el closet lleno, ¿verdad? Tener varias camisas, tener varios pantalones. ¿Cuánto hemos gastado? ¿Cuánto tiempo y esfuerzo hemos invertido, no solamente en el cuerpo, en lo físico, sino en la vestimenta? Muchos han hecho de cómo se visten su identidad, su imagen. Y no estoy diciendo, hermanos, que debemos vestirnos con ropa desgastadas. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que muchas veces nos afanamos por esas cosas que son superficiales. Cristo nos dice aquí cómo las flores, a pesar de su belleza, no van a durar mucho. Hoy tienen mucha vida porque mañana se secan y se echan en el horno, y si Dios las viste así, no hará mucho más a vosotros. El punto aquí, hermanos, con todo esto, es que muchas personas se afanan por estas cosas que perecen. Por eso dije que no necesariamente tenemos que estar en una situación extrema para estar ansiosos. Pero si ese fuera el caso, igual debemos confiar en Dios. Hermanos, yo de verdad quiero sacar la enseñanza que nos deja el Señor Jesús aquí y aplicarla a mi vida. Porque esta no es la primera vez que vemos este pasaje. No es la primera vez que escuchamos este pasaje. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces hemos aplicado este pasaje a nuestras vidas? ¿Cuántas veces? ¿Cuál es esa aplicación que nosotros debemos tener según estos pasajes? Bueno, hermanos, el Señor nos está diciendo, en primer lugar, que no hay motivos para estar ansiosos. No hay motivos para estar preocupados. Tengan fe en Dios que nos ha dado la salvación. Hermanos, si hay algo que nosotros tenemos que predicar en nuestras mentes frecuentemente, es que lo más valioso que tenemos en nuestras vidas es que hemos confiado en Cristo para que Él nos redimiera, para que Él nos librara del poder del pecado, para que rompiera las ataduras de Satanás en nuestras vidas y para que nos llevara al cielo. Eso es lo más importante que tenemos en nuestras vidas. Hermanos, nosotros creemos que Él ha preparado un lugar para nosotros. Creemos que nos va a guardar para toda la eternidad. Entonces, si profesamos eso, si profesamos nuestra fe con esas cosas, ¿cómo no podemos confiar en Él para que nos supla en nuestras necesidades?
Decimos, creemos en el Evangelio, creemos en Cristo, creemos que Dios entregó a su Hijo para morir por nuestros pecados. Entonces, ¿cómo no confiar que Él nos dará con Él todas las cosas? ¿Cómo no confiar que tenemos un Padre Celestial, como dije, que es dueño de todo, que controla todo y que provee para nosotros? ¿Cómo no confiar en Él? Y escuchen esto, mis queridos hermanos, escuchen esto. Ningún ave, ninguna flor, ningún animal es creada a la imagen de Dios. Ninguno. A ninguno de ellos se le ha prometido herencia con Cristo por toda la eternidad. Y si Dios cuida de esas cosas que no tienen su imagen, ¿cómo no nos va a cuidar a nosotros que somos sus hijos? ¿Cómo, hermanos? El Señor nos está diciendo, ustedes son mis hijos, ustedes son creados a mi imagen, ustedes han sido redimidos por mi Hijo, y yo soy su Padre Celestial, ustedes han confiado en mí, y yo los voy a cuidar. Entonces, no hay motivos para estar ansiosos. No hay motivos para eso. En segundo lugar, como segunda aplicación, el Señor nos está diciendo aquí que estar ansioso aún por las cosas que necesitamos para sobrevivir es pecaminoso y es muestra de poca fe. Hermanos, nosotros estamos llamados a descansar en Dios. Yo puedo entender que una persona que no conozca al Señor viva ansiosa, porque esa persona no tiene a Dios por Padre. Pero nosotros que hemos sido adoptados por la sangre de Cristo no podemos estar ansiosos, y mucho menos por estas cosas tan superficiales. Hermanos, el mundo tiene su esperanza y descansa en las cosas que poseen, porque no conocen a Dios. Y en realidad estas personas viven ansiosas todo el tiempo, porque nada de lo que tienen les da paz. Nada. Viven preocupados por obtener más y se preocupan por no perder lo que tienen. No tienen paz. Entonces, para combatir la ansiedad, yo debo confiar en la suficiencia de Dios en mi vida, dejar la autoconfianza y tener fe en ese Dios todopoderoso que me ha dado la salvación en Cristo Jesús, que es el dueño del universo, que controla todas las cosas y que provee todas las cosas. Entonces, si yo he confiado en Dios, yo debo descansar en Él. Pero hay algo más para aplicar aquí. En el versículo 31 nos dice el Señor Jesús, no te preocupes, busca primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Por eso nos dice, no te afanes diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Y ahí dice otra vez, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Es decir, nos da o nos hace un llamado a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que necesitamos nos serán añadidas. No sean como los que no conocen a Dios, que se preocupan por las cosas temporales. No sean como aquellos que solo viven por el presente, esas personas que tienen su esperanza en las cosas de este mundo. No seas como aquellos que no tienen la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. Hermanos, el Señor nos está diciendo, si tú estás detrás de las cosas de este mundo y no buscando el reino de Dios y mi justicia, tú vas a ser un infeliz, porque tú vas a vivir lleno de ansiedad. Porque las cosas de este mundo son pasajeras, las cosas de este mundo son variables. Por lo tanto, nosotros debemos centrar nuestras vidas en las cosas celestiales. Y por eso el Señor termina diciendo en el versículo 34, no os afanes por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán, trae su propia preocupación. Maravillosos estos textos, mis hermanos. Como dije, lo hemos estudiado, lo hemos leído, pero la pregunta es, ¿lo estamos aplicando a nuestras vidas? Dios se preocupa por nosotros, por sus hijos. Él sabe que caemos en la ansiedad muy fácilmente, por cosas cotidianas, por cosas que pensamos del futuro, por cosas del presente.
pero nos llama a recordar que no hay motivos para caer y quedar en ese hoyo de preocupaciones, porque caer en la ansiedad y quedarse allí es producida por la falta de fe. Es producida por la falta de fe en la suficiencia de Dios. Es la falta de fe de creer que Dios entregó a su propio Hijo a morir por nuestros pecados. Hermanos, si pensamos esas cosas, ¿cómo no nos dará con Él todo lo demás? Por lo tanto, nuevamente el llamado de hoy es a descansar solo en la suficiencia de nuestro Padre Celestial. Él es poderoso y no se ha olvidado de hacernos el bien cada día a sus hijos. ¡Qué maravillosa verdad, hermanos! Así que busquemos primeramente las cosas celestiales. Busquemos su reino, busquemos su justicia. Y de nuevo, lo vuelvo a decir, todas las cosas os serán añadidas. Amén. La semana que viene, mis queridos hermanos, si Dios nos permite, quisiera mostrarte otro pasaje que nos habla cómo combatir la ansiedad. Confiemos que Dios está en medio de su iglesia, aún en estos tiempos. No dudemos que Él está cuidando a su pueblo. Que Dios los bendiga.